Irastorza, profesor OBS Business School. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días y muy feliz año. Bueno, feliz año. No sé si antes de nada, quería preguntarle ahora mismo dónde están los principales desafíos de este 2025 en arena de geopolítica, porque seguimos con los mismos frentes abiertos que el año pasado, pero la guerra en Ucrania va directo a cerrar ya ese tercer año, a empezar ese tercer año de guerra. Israel ha abierto todos los frentes, tensiones en Asia, porque hemos visto también patrulla ya en torno a Taiwán esta mañana. No sé ahora mismo los desafíos en geopolítica, ¿cómo los definiría? Pues tú lo has dicho, más de lo mismo. Lo que pasa es que la situación es más crítica que hace un año por estas fechas, al menos en algunos de los frentes que has señalado. Tal vez sea la concreción de estrategias o planteamientos que vienen incluso de mucho más atrás. Estoy pensando en el caso de Oriente Próximo. En el caso de Oriente Próximo que tú has indicado, pues tenemos un conflicto que se extiende y se perpetuará en el tiempo. Y tengo una noticia que darte, y es que dentro de 4 años empezaremos el año hablando también de lo mismo. ¿Por qué? Porque son 4 los años que le han o se ha auto-otorgado el nuevo presidente de Siria. Un presidente, no lo olvidemos, que hasta hace unas semanas, unos meses, antes del golpe de Estado, estaba en la lista de los terroristas más buscados, miembro de Al-Qaeda, miembro fundador, etcétera, y que ahora ha recibido un lavado de imagen por parte de Estados Unidos y de sus aliados en la zona, que son Israel y también un aliado de conveniencia que es Turquía, lógicamente, miembro de la OTAN, para que se perpetúe en el cargo. Hasta dentro de 4 años no habrá una nueva constitución en Siria, y eso es bastante preocupante. Y es preocupante porque hay comunidades como pueden ser los cristianos o los sunitas, los chiitas, que lo puedan pasar mal, los chiitas, que eran hasta ahora pues los que apoyaban a Hezbollah en su lucha contra Israel. Eso por una parte. Luego ha señalado también Ucrania. Ucrania, el alto el fuego está más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque la posición dominante de Ucrania ya es militarmente apabullante para Ucrania, no porque no disponga de armas o de ayudas como esos 2.500 que finalmente le ha entregado la administración Biden como regalo de Navidad a Zelensky, sino porque su población merma, su población en edad militar merma. Cada vez los hay más jóvenes, cada vez los hay más mayores. Hay 6 millones de ucranianos fuera del país que no piensan volver. Con lo cual, pues la capacidad de enfrentarse a Rusia cada día disminuye en Ucrania. Esto va a hacer que los hechos se aceleren en Ucrania en las próximas semanas. Si quieres, luego hablamos de ello. Y en lo que se refiere al mar de la China Meridional, pues lógicamente la tensión hemos visto como mes a mes se iba incrementando, con vuelos de aviones chinos, con barcos que transcurre su singladura por los mares de la China Meridional, Estados Unidos buscando una mayor cohesión entre sus aliados en la zona, Corea y Japón, para confrontar a China y a Corea, que es aliado de China y que ya ha levantado la mano diciendo que la situación se está complicando y que responderán ellos también a cualquier tipo de agresión. No olvidemos que Corea, al fin y al cabo, es el único frente terrestre que este conflicto tiene. Es el único sitio por donde podría avanzar un ejército aliado de Estados Unidos. El resto es todo costas y misiles que cruzan el espacio. En este escenario, decías, hay muchos asuntos que tratar y puntualizando, por ejemplo, en el caso de Ucrania, decías, cada vez tiene menos edad, menos población en edad militar para hacer frente a Rusia. Trump tampoco quiere que siga el conflicto, aunque Biden ha estado alimentando con ese objetivo de mejorar la posición de Ucrania de cara, se supone, ¿no?, según lo que nos contáis los expertos, de cara a una negociación. ¿Qué podemos esperar? Porque evidentemente se ha querido posicionar
darle una posición bastante mejor a Ucrania para sentarse en una mesa de negociación, pero Rusia puede aguantar mejor. No sé ahora mismo cómo se dibuja todo, sobre todo con la inminente llegada de Trump. Pues hay dos factores. El primero lo acabas de señalar, que es la llegada de Trump, y el segundo es la actitud que está siguiendo la administración Biden en ese fin de fiesta de la administración. A mí me gustaría creer que Trump está al tanto y que bendice cada uno de estos pasos que se están dando, porque si no sería verdaderamente preocupante que un presidente saliente en sus últimos días, en vez de despedirse de sus equipos de trabajo, en vez de recibir el homenaje por el esfuerzo recibido, pues se dedique a poner piedras en el carro de lo que es la estrategia declarada de Donald Trump, que es llegar a un alto el fuego en la zona, llegar a un cierto nivel de paz y de entendimiento. Más aún si tenemos en cuenta que hoy por hoy la administración Biden no cuenta ni con el apoyo del Senado ni con el apoyo del Congreso, que son republicanos. Aunque es de esperar que en este año, y esta será una de las noticias, algunos republicanos se desmarquen de las políticas de Trump. Con lo cual tenemos ese aspecto que es preocupante. Esos movimientos de Biden, que ya digo, sería ideal que Trump estuviera al tanto y que lo bendijese, porque si no, realmente estaríamos ante la escenificación de una falta de política exterior estadounidense consensuada y coordinada, como ha sido desde el principio, desde su fundación histórica. Eso por un lado, y por otro lado está Ucrania, que tiene unas elecciones pendientes también para renovar la presidencia y por lo tanto el gobierno, y que también tras la guerra va a tener que enfrentarse a nuevas negociaciones y a nuevos problemas como puedan ser los intereses de las minorías étnicas en su propio territorio. Estoy pensando en polacos, húngaros, búlgaros, etcétera, que digamos han tenido un nivel de indiferencia, por no emplear la palabra represión, o ignorancia por parte del gobierno en sus intereses nacionales, en el empleo de su lengua, etcétera, que vienen ya desde la Segunda Guerra Mundial, todos estos problemas, pero que se han acrecentado durante la administración ucraniana por ese afán de reafirmar una identidad diferenciada de Rusia, a la cual han estado unidos política e históricamente desde la fundación de la propia Rusia. En este escenario decía que sería mejor que Estados Unidos defendiera, como históricamente ha hecho, una política exterior, pero sin embargo las informaciones que llegan es verdad que no son oficiales, son fuentes cercanas al equipo de Trump y en el entorno de Estados Unidos y la Unión Europea, parece que están enviando mensajes a Ucrania, a Zelensky, de que use con cautela esos misiles a tanks, porque Trump podría vetar el uso, esa línea roja que cruzaba Biden, de que se usen para atacar territorio ruso. No sé hasta qué punto eso podría cambiar también el campo de juego. Pues el campo de juego, hoy por hoy, la iniciativa militar la tiene Rusia. Estos son los hechos, ¿no? Estamos viendo cómo hay embolsamientos en el sur, potenciales, cortes de líneas de ferrocarril absolutamente claves, como el hub logístico en Kursk incluso está en muy difícil situación de sostenerse por parte de los ucranianos, con lo cual tendrían una baza menos a la hora de negociar, una carta menos en esta partida. Y bueno, lo que Estados Unidos creo que tiene intención de hacer con Trump es cambiar misiles por desarrollo. Es decir, facilitar el crecimiento de una Ucrania dentro de unas fronteras mucho más sólidas, mucho más claras, mucho más definidas de lo que lo estuvieron anteriormente, incluso étnica y a nivel del empleo de lengua mucho más homogénea de lo que era antes. Y, como digo, apostar por su desarrollo, ofrecerle créditos, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, para que los inviertan, lógicamente, se revierta en la industria norteamericana. Compren tecnología, compren material de construcción, etcétera, todo lo que supuso en su momento el Plan Marshall para Europa, del cual España se quedó fuera, al igual que Portugal. Y dotarle también de un ejército, pero no de un ejército
con vocación o con potencial agresivo, sino fuertemente defensivo, como ha hecho, por ejemplo, en Corea del Sur, después de la guerra de Corea, aunque realmente no podemos hablar después de la guerra de Corea, dado que nunca se ha firmado la paz. Hay un armisticio, oficialmente siguen en guerra Corea del Norte y Corea del Sur. Esto es algo que no pensamos, pero que es así, no hay un acuerdo de paz en Corea, ¿no? Entonces yo creo que probablemente no haya un acuerdo absolutamente cerrado de paz entre Ucrania y Rusia, pero lo que tiene muy claro Trump es que no va a ser el mantenedor militar indefinido de un problema que se está enquistando gravemente y que además quiere dejar en manos de sus socios europeos, porque han de ser ellos y no Estados Unidos los que con el incremento de su inversión militar y de su llamémosle, vocación internacional, sostengan al régimen que suceda a Zelensky. Mirando otro de los grandes puntos de atención al pedirte que pusieras sobre la mesa esos grandes desafíos para el año, apuntabas a Oriente Medio, sobre todo lo que es Siria y también la forma de medir a Siria, porque hablábamos, ¿no?, al frente de ese poder interino que va a durar hasta el 1 de marzo, que ahora no va a tener constitución, ni censo, ni elecciones hasta dentro de 4 años y liderado por rebeldes, por ese brazo de Al-Qaeda. Se abre una nueva página en la que, bueno, pues hay voces que estaban diciendo que esperar a los hechos más que a las palabras, pero está claro que el cambio en Siria tiene muchas más colaterales. Rusia también alejándose de ese lugar, Israel asegurándose partes en los altos del Golán, y también la medición por parte del llamamiento de Europa de llevar la paz a Siria, aunque en Ucrania no están las voces tan elevadas hacia esa inclinación. No sé cómo hay que medir ahora mismo el componente Siria en todo lo que está pasando en Oriente Medio. Pues se puede interpretar, si escuchamos a grandes pensadores sobre el tema, por ejemplo Jeffrey Sachs, etcétera, muchos otros blogs y think tanks en todo el mundo, lo que podemos pensar es que esta vez Estados Unidos, Turquía e Israel le han ganado por la mano a Rusia. Rusia, con el pragmatismo que le caracteriza, pues buscará un entendimiento para mantener sus bases navales en el Mediterráneo, algo que para ellos es absolutamente fundamental, con lo cual yo creo que hará un poco la vista gorda durante estos años, al menos oficialmente. Los problemas que se pueden derivar de ellos son muy grandes. ¿Por qué? Porque hay aspectos como pueda ser el futuro de las fronteras de Israel, que va a cambiar significativamente, prácticamente sin pegar un tiro, ¿no? Se han quedado con los altos del Golán, eso ya es indiscutible, se van a consolidar mucho más aún en Cisjordania, pretenderán, y ese es el plan de Netanyahu declarado, ¿no? Es que es una cosa que hemos leído en una página web de esta que filtra información, pues Israel ocupará Jerusalén Oriental, la zona palestina, hará una limpieza étnica, sino ideológica, o laicizará lo que es la población palestina, admitirá a aquellos que sean correctos, convenientes, y se deshará del resto. No me preguntes cómo, porque eso es muy difícil saberlo. Yo supongo que buscará un nuevo éxito para esta sufridísima población de Palestina, ¿no? Entonces, ese territorio quedará consolidado por parte de Israel, unas fronteras mucho más seguras, bajará al valle que nos acerca a Damasco. No olvidemos que Damasco está a tiro de artillería, no de misil, de artillería de lo que es Israel hoy en día. Y Siria pues tiene muchas posibilidades de convertirse en un nuevo estado fallido, en el que se repartan sus territorios. Turquía reclamará una parte anexa a sus fronteras, lógicamente, con lo cual tendrá mucho más fácil un envolvimiento de una población que le lleva preocupando durante muchísimo tiempo, que es la kurda, el inasequible al desaliento pueblo kurdo, quizá el pueblo más sufrido del mundo y con la guerra más prolongada en curso. Y por otro lado, Estados Unidos pues mantendrá sus bases cerca de Irán, con vistas a ¿qué?
Pues hombre, hay mucha gente que está señalando, gente experta en muchas universidades, está señalando y en periódicos que el sueño de ese gran Israel de Netanyahu está más cerca que nunca de hacerse realidad. Y cuando hablamos, la izquierda española habla de desde el río hasta el mar, tiene que ser Palestina, pues digamos que Israel también tiene su propio desde el río hasta el mar, en este caso es desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Son dos concepciones de la misma frase, ¿no? Bueno, pues lo tiene muchísimo más fácil. ¿Que lo vaya a hacer? Pues va a depender de la continuidad de Netanyahu o al menos de sus halcones, pero digamos que en este sentido Estados Unidos estará de su parte en todo momento. Ahí no va a haber ninguna fisura. Y por terminar, ya que poníamos tres patas a los grandes desafíos de este año, toca mirar a Asia-Pacífico, a esa China meridional. Le estaba señalando, ¿no?, como los conflictos ahora mismo solamente podría ser por tierra lo que es la península coreana a la hora de mirar al norte. China, hemos escuchado a Xi Jinping en su discurso de Año Nuevo hablar de una sola China, de que nadie puede frenar la tendencia a la reunificación. Patrullas en torno a Taiwán, Corea del Norte apoyando a Rusia, discursos que se mantienen, que se prorrogan, que no cambian. El dibujo, por tanto. Pues yo creo que lo que vamos a ver es una prolongación de la tradicional paciencia china. No creo que haya un conflicto militar. En este momento no les interesa. Tiene muchos más serios problemas China de lo que realmente reconocen oficialmente. El boom, la explosión de la burbuja inmobiliaria la ha dejado muy tocada. Hay unos niveles de paro muy elevados, sobre todo entre la juventud en China. Pero China espera que eso caiga como una fruta madura al final, porque incluso una grandísima parte de la población de Taiwán sabe que son parte de China, no es un país, son las nuevas generaciones las que hablan de Taiwán como una república basada en una serie de valores liberales al margen de la vinculación con la China continental. Yo creo que ya nadie discute eso, incluso Estados Unidos reconoció que China es la única China oficial. Ahí está en un movimiento en equilibrio siempre para estar y no estar, para reconocer y no llegar a reconocer oficialmente. Tiene oficinas comerciales, no tiene embajada, tiene una situación muy curiosa, ¿no? Pero yo creo que el tiempo corre a favor de China, porque China pues lo que está haciendo es una OPA a trocitos. En realidad los intereses comerciales de la China continental cada día están más presentes en Taiwán, y Taiwán, por supuesto, y sobre todo las generaciones mayores, aquellas que son las herederos del Kuomintang, pues tienen más claro que los jóvenes que esa guerra ha terminado, que hay un entendimiento, que debe haberlo, y que hay un mercado de 1.400 millones de personas esperándoles, ¿no? Y que además son de su misma nacionalidad, de su misma lengua y de sus mismas, no iba a decir etnia, pero porque en China hay muchísimas etnias, ¿no?, pero históricamente muchísimo más afín.